Que la sociedad se está pulverizando en ideologías. La formación, la educación universitaria te da otra visión de las cosas. El éxito es la combinación de tres cosas: encanto, talento y perseverancia. Que no hay algo realmente nuevo salvo la forma de comunicar política. No son nuevos políticos, son las nuevas formas de comunicación. Hoy los jóvenes no están buscando un jefe, están buscando un mentor. Llegó a millones tu publicación. A ver, ¿cuántos likes te dieron? Muy buenas noches, nos da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio de reflexión, de opinión sobre los temas que interesan en el momento, temas importantes. Y además a mí me da muchísimo gusto porque este es uno de los pocos lugares en los cuales puedo decir que soy el más pequeño, el más chico y incluso hasta algo insignificante ante la grandeza de mis coconductores en este espacio de opinión. Y damos la bienvenida a el doctor Víctor Sánchez. ¿Cómo estamos, Héctor? No hay que empequeñecerse, sino todo lo contrario, usted es un grande entre los grandes. Muchas gracias, estimado Víctor, muy buenas noches. También al maestro Gustavo Espinosa. Muchas gracias, Héctor, muy buenas noches. Bienvenido. Y también bienvenido a el maestro Guillermo Flores. Bienvenido, estimado Memo. ¿Cómo estás, maestro? Mucho gusto volverlos a ver y mesa completa porque nos habíamos echado ahí brinconas. Te habías ido tú, se había ido Víctor. Entre vacaciones, entre enfermedades y giras de trabajo completo. Pero ya estamos de regreso. Es una mesa grande, desde los tamaños hasta la edad. Andamos en el promedio. Pues muy bienvenidos. Sin lugar a dudas, el mejor integrante de esta mesa es el favor que usted nos da con su atención. Es la oportunidad que nos da de escuchar la opinión sobre estos temas. No es un programa de información, es un programa de reflexión en la cual expresamos nuestra opinión sobre los temas que le interesan a usted, los temas que consideramos interesantes para el país y oportunos reflexionar en esta mesa. Y precisamente durante este programa queremos hablar sobre el tema de la militarización nuevamente de las fuerzas de seguridad. El presidente en esta semana que acaba de pasar, pues provocó una serie de comentarios, de análisis sobre un decreto que emitiría para conceder la dirección y el liderazgo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y sobre este tema queremos hablar y platicar un poco durante este programa. Así que gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué opinión les merece, estimado Víctor, sobre esta militarización que propone el presidente? Bueno, yo creo que la mejor manera para que quienes nos están viendo en este momento puedan entender como el contexto es como dividirlo como si fuera una obra de varios años. En campaña, López Obrador lo que decía es que los militares no deberían de estar en tareas de seguridad y que deberían volver a los cuarteles. Esa fue su bandera de campaña. Esa fue la promesa que le hizo a los mexicanos. Llegando al poder no solo no la cumplió, sino que hizo exactamente lo contrario a lo que había prometido. En lugar de regresar a los militares a los cuarteles, les dio más tareas de seguridad. Y comenzó un proceso que ha sido largo, en donde ha ido militarizando a la Guardia Nacional. Para entenderlo, la Guardia Nacional era lo que antes era la Policía Federal, es decir, civiles que están a cargo de tareas de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando a esos civiles les pones a un general al mando de todos ellos? Y luego dices, vamos a pasar 9,000 efectivos del Ejército y de la Marina y los vamos a meter también a la Guardia Nacional. Entonces esa institución empieza a dejar de ser civil. Obviamente cuando se dieron estos primeros pasos y empiezan a surgir voces que estaban inconformes, como el colectivo Seguridad Sin Guerra, el propio presidente, su secretario de la Defensa Nacional y su entonces secretario de Seguridad, todos dijeron al unísono que no se llegaría nunca a incorporar la Guardia Nacional a el Ejército.
Hoy, con este decreto en puerta, de nueva cuenta, el presidente vuelve a faltar a su palabra con los mexicanos. Y entonces lo que ahora quiere es que deje de haber una policía civil a nivel federal y que todas las labores de seguridad dependan del secretario de la Defensa Nacional. Dicho de otra manera, militarizar de manera completa. Y uno podrá pensar en el imaginario como ciudadano, no, pues es que a lo mejor confío más en el ejército que en los civiles para estas tareas. Sin embargo, si uno analiza lo que pasa en el mundo, la gran mayoría de los países, o sea, la inmensa mayoría, todos tienen policías civiles. Y hay una razón. ¿Por qué? Porque la policía civil está entrenada para disuadir, para contener, para responder ante situaciones. Los ejércitos están entrenados para matar. ¿Cuál es la menos peor de esas tres? Cada vez que hablamos de estos temas de seguridad, siempre comentamos en jugando y no, que en realidad es una entrevista, que le hacemos aquí al Víctor Sánchez porque él es un experto en temas de seguridad. Y yo quisiera, Víctor, hacerte un par de preguntas para las personas que nos están viendo. Me parece que ya has hablado de una manera muy clara de cuál es el antecedente, qué es lo que se hizo con la reforma del 2019 y qué es lo que pretende ahora el presidente. Pero en principio, esto que pretende ahora o que anunció el presidente a través del decreto, no es nada más pasar lo que tenemos ya en los hechos a pasarlo a la ley, a hacerlo legal, porque si bien en la reforma del 19 se dio un plazo de 5 años para que regresaran a los cuarteles todo el personal militar que fue incorporado a la Guardia Nacional, pues en realidad lo que está haciendo me parece que es solamente lo que tenemos de facto, pasarlo a hacerlo a la parte jurídica, ¿no? Y para las personas que nos están viendo y que no entendemos bien por qué toda esta polémica sobre militarizar o no la seguridad en los países, si nos puedes comentar en principio cuáles son los riesgos que representa la militarización de la seguridad en los países, porque siempre se habla cuando leemos editoriales, o sea, vemos los comentarios de las personas que participamos en ese tipo de mesas, hablamos de los riesgos ante los derechos humanos, pero me parece que no se profundiza en específicamente por qué no debemos de migrar o regresar a un modelo militarizado en la seguridad. Bueno, a ver, contestando rápido la pregunta, creo que hay como varios riesgos inherentes. El primero es una mayor letalidad, es decir, cuando las Fuerzas Armadas intervienen, matan a más personas. Y eso ya de por sí te eleva la percepción de inseguridad y obviamente todos los indicadores respecto a homicidios. Y digo, esto está probado, hay suficientes artículos que ustedes pueden encontrar en internet. Catalina Pérez Correa hace unos excelentes artículos sobre el tema, enfocados a México, y compara las tasas de la Policía Federal, de la Guardia Nacional, frente a Marina, Ejército, corporaciones municipales, etc. También el Ejército es una de las instituciones que tiene mayores denuncias de violaciones a derechos humanos. De hecho, el Ejército es quien se ha visto inmiscuido en más escándalos de ejecuciones extraoficiales. Es decir, detienen a una serie de personas presuntamente ligadas con el crimen organizado y en lugar de arrestarlas, pues las ejecutan en un paraje rural, y entonces eso genera ya por la propia naturaleza, una violación. ¿Por qué? Porque así están entrenados. Claro. Y ese es el gran problema. Cuando se lleva la militarización de las tareas policiales al extremo, podemos incluso llegar a contextos de detrimento de la democracia. Lo hemos visto en el pasado, o sea, es decir, si uno va a los países soviéticos, así era, o sea, las policías también eran militarizadas. Hoy, ¿quiénes tienen policías militarizadas? Pues países árabes, que son autoritarios, dictaduras en otras latitudes,
como Cuba, como Nicaragua, países que sí son democráticos, pero que tienen muchos problemas como México, como es el caso de Colombia. Y, por ejemplo, cuando se daba este proceso, Morena y sus aliados defendían, no, es que en Italia y en Francia y en Chile hay policías militarizadas. A ver, eso solo es parcialmente cierto. Hay policías militarizadas en Francia y en Italia, sí, en zonas rurales. Pero en las ciudades hay policías de corte federal que son totalmente civiles. Entonces, no es cierta la afirmación, o quien la haga simple y sencillamente no he estudiado el contexto. Y yo quisiera hacer un apunte aquí muy importante, o sea, porque sí se dice, bueno, es que solo están de facto, o sea, lo que ya se hace, legalizándolo. No se puede legalizar de esa manera. ¿Por qué? Porque la reforma de 2019 fue una reforma constitucional con un artículo transitorio o sea, que está incorporado a esa reforma constitucional, que tiene mayor rango que un decreto. Entonces tú no puedes, después de haber dicho que tienes un plazo de 5 años para que vuelvan a los cuarteles, emitir un decreto que va en contra del espíritu de una disposición y de una reforma constitucional. Por jerarquía básica de normas, el presidente simple y sencillamente está yendo en contra del contenido de la Constitución. ¿Podrá al presidente no gustarle la Constitución? Tiene todos los elementos para propiciar su cambio, pero que no se comporte como un dictador y pretenda gobernar por decretos cuando existe una disposición constitucional en contrario. Muy bien, muchas gracias. Viene muy duro Víctor ahora en contra del presidente. Sí, viene duro. Y creo que tiene toda la razón, es lo peor. Normalmente en la mesa discutimos cuando alguien pone un punto aquí, pero ahorita tienes toda la razón. A mí me preocupa, estaba revisando la calidad de la encuesta de calidad gubernamental del INEGI. El Ejército es la quinta institución más confiable en el país. 7 de cada 10 mexicanos confían en el Ejército. O sea, es una institución que genera confianza. La vemos en las calles y cuando ves al Ejército dices, cuádrate, es como si estuvieras en Estados Unidos. Allá sí respetas a la policía. Aquí desgraciadamente no. ¿Qué está pasando al momento que lo vivimos ahora que estamos cubriendo allá el incidente en Sabinas? Que tienen a la Guardia Nacional cuidando el diámetro del incidente, pues que llega un momento en que tú te enfrentas con la Guardia Nacional, que tú te pones en un tú a tú con el Ejército Mexicano, al que normalmente tenías que respetar. Ahora no, lo estás poniendo en labores para las cuales no están preparados, y ellos mismos te lo dicen cuando platicas. Oye, nos están dando ahorita nosotros capacitación psicológica de trato con las personas porque no estaban normalmente preparados para eso. A lo que yo voy con este punto es, están poniendo en riesgo la confianza que tienen los ciudadanos en el Ejército Mexicano, al ponerlos a enfrentarse, a convivir en labores que normalmente no tienen. Y si vamos a ver resultados, si le estamos cargando la tarea de la seguridad en el país al Ejército Mexicano, hay 120,000 homicidios. ¿Y de quién serían responsabilidades? De los que están ejerciendo las labores de seguridad pública. ¿Que quiénes son? Es el Ejército Mexicano. Claro. Están poniendo en riesgo el prestigio del Ejército Mexicano. Y además el argumento de participación del Ejército ha sido la incorruptibilidad de la institución, es decir, se contaba con una policía corrupta, entonces esta sería la solución, y también la capacidad de reacción que pudiera tener el Ejército ante un crimen que a todas luces muestra un poderío en armas muy superior a la policía. Pero si nos vamos a los acontecimientos, los últimos acontecimientos que ocurrieron en el estado de Jalisco, en Zapopan, en Guanajuato, que verdaderamente empequeñecieron Ciudad Juárez, a cualquier policía. Ayer en Juárez. 11 muertos en Ciudad Juárez. 4 Entonces, periodistas. No se vuelve una opción lógica la participación del Ejército ante una situación como la que tenemos, porque sí, en el mundo ideal, pues obviamente también la policía tendría que hacer frente a esto, pero también la delincuencia debería ser mucho menor. Y un segundo punto que dejo también, el presidente acompañó este mensaje con una jiribilla que me parece más un distractor que cualquier otra cosa, ¿verdad? Si lo hago a través del Congreso,
esto se va a empantanar. Por eso queremos hacer decreto. Y con eso se generó una discusión ahí que lo acompañó, que también parece ser una usanza de construir un escenario político para generar alguna otra cosa, ¿verdad? Perdón, Víctor, pero es que esto que comentas, Héctor, de si no se antoja deseable el que participen los militares en estas labores por lo que estamos viviendo, pues yo justamente iba a preguntar cuál es la intención del presidente, o sea, realmente para qué, porque la realidad es de que la Guardia Nacional, pues hay militares en la Guardia Nacional, o sea, por eso decía ahorita, de facto tenemos una Guardia Nacional militarizada. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué quieres hacerlo de esta manera, mediante decreto, como si por decreto se pudiera gobernar o se pudiera cambiar la realidad de seguridad que tenemos en el país? No porque se haga esto, va a cambiar los sucesos como los que pasaron, bien lo comentas, en Jalisco, Guanajuato o en Chihuahua. ¿Para qué lo hace? La verdad es que no lo comprendo. No es otra vez otro distractor, otra bomba de humo. Realmente, pues quien está dirigiendo a la Guardia Nacional es un militar. A ver, lo vemos que el gobierno lo ha dicho públicamente en las mañaneras, las leyes no siempre se tienen que respetar. O sea, quien está dirigiendo la Guardia Nacional es el Ejército. ¿Para qué haces el decreto? La estrategia de seguridad no está funcionando. No, pero a ver, yo digo, contestando a tu pregunta, es un distractor. Sí, 100% distractor, porque no ganas nada. Yo considero eso. Nos tiene haciendo un programa en especial para un tema que ya está sucediendo. O sea, la Guardia Nacional está dirigida por el Ejército Mexicano. Sí, es de facto, ok. Entonces, si no está funcionando la Guardia Nacional, ¿para qué hacer esto entonces? ¿Para qué hacerlo mediante un decreto y militarizar ya por ley la totalidad de la Guardia Nacional? Y fortaleces un ejército que la expectativa en el discurso es que va a dejar de patrullar las calles en algún momento. Entonces, a mí me parece que más bien se convierte, con esta jiribilla política que acompañó de disminuir al Congreso, porque es el que estanca las cosas, pues se convierte en un distractor excelente. Más que la estanca ya no se las pasa. Exacto. Antes se las pasaba. Bueno, yo pondría a consideración como varias cosas. O sea, la primera es, no podemos llegar a un punto en el que si las instituciones no te gustan, me las salto. Porque constituye lo que los jóvenes dirían como una red flag. O sea, es decir, ¿quieres una red flag de un gran dictador? Pues aquel que cuando las instituciones no le favorecen, se la salta, yendo en contra del marco legal. Sí hay un riesgo enorme, o sea, en seguir con este camino de cada vez darle más atribuciones al ejército en materia de seguridad, y tiene que ver con lo que decía Héctor. O sea, esta parte de incorruptibilidad, o sea, sí fue cierta en un principio, o sea, y no porque no fueran corruptibles, sino porque, pues, ¿para qué los corrompías si no necesariamente te estorbaban en antaño? Pero conforme tienen un papel más preponderante, pues hemos visto muchísimos escándalos. A ver, el secretario anterior de la Defensa Nacional no está libre de culpa. El secretario, el máximo funcionario del ejército, tiene acusaciones en Estados Unidos por haber servido un cártel de la droga. Eso no, eso termina. No tiene acusaciones. Estuvo detenido. Entonces, y tuvo que entrar Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard para lograr que fuera traído a México y decir que acá no había cargos y por eso está libre y está haciendo política en Oaxaca. A ver, realmente es preocupante la situación o el papel que se le están los militares, porque ahorita es en el tema de seguridad, pero no solamente la participación de los militares es en estos rubros. Claro. Ahora son constructores también, todos los contratos que se les han asignado, todo el dinero. Es que el tema del programa es la militarización y nos fuimos por la seguridad, pero lo que dice Gustavo, tienes la razón. Seguridad, temas de seguridad con Guardia Nacional, construcción, aeropuertos y el Tren Maya, administración, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que internacional no tiene nada, las aduanas, el Tren Maya lo va a administrar él. En el tema de la pandemia se encargaron de la distribución de las medicinas y administración de hospitales en Oaxaca. Pero es una vocación autoritaria del presidente. La distribución de gasolina de Pemex. Es una vocación autoritaria. Dictatorial. Sí, porque, mira, el artículo que escribió Víctor
2019. 2019. Muy interesante acerca de, pues justamente en ese momento se estaba llevando a cabo la discusión sobre la Guardia Nacional y la relación que haces, si nos puedes platicar de eso, la relación que haces sobre los países democráticos y el tipo de seguridad o el tipo que tienen ellos, me parece muy interesante y la gente me parece que tiene que conocer esta relación que hay. A ver, la forma más sencilla de entender el artículo es, hay bases de datos sobre calidad de democracia. Yo tomé el Democracy Index, que era la más actualizada en ese momento, y la contrasté con las variables de cuál era la configuración que tenían las policías a nivel nacional. 200 países analizaste hoy. 200 países, entonces las categorías se sobresimplificaron, las de policía con totalmente militarizada, mixta, o sea, es decir, que compartían algo militarizado y civil, y totalmente civil. La relación que tiene o sea, es decir, mientras más democrático era un país, muchísima mayor probabilidad de que fuera totalmente civil su policía. Y de hecho, pues cuando nos íbamos a la contraparte, es decir, prácticamente la mayor parte de las dictaduras tenían militarizada su policía. Y aquí yo creo que cabe lo que decía Bruce Bueno de Mezquita. Bruce Bueno de Mezquita, que es un profesor de la Universidad de Columbia, tiene un excelente libro que salió yo creo que hace unos 8 años, que se llama Manual del Dictador. Y en Manual del Dictador dice que las dictaduras que más éxito han tenido en la historia son aquellas en donde el líder logra dar recompensas a los actores clave que toman decisiones, y entonces se hace un pequeño grupo de poder. ¿Y quiénes regularmente están en este pequeño grupo de poder? Los grandes generales de los ejércitos. Es decir, si controlas armas y dinero, controlas un país, y entonces ya no necesitas preocuparte por el bienestar de las personas, sino por dar recompensa a estos actores que te pueden garantizar la perpetuidad del poder, aunque tu país se empobrezca. Sí. A ver, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasaría si el presidente no estuviese haciendo nada? O sea, si no... Permítame, es que no he terminado. Pero Es lo que está haciendo. Esta acción se convierte en un discurso, en un tema de seguridad. Porque, ¿qué otra acción puede hacer? Es lo que quiero ver. O sea, quizá este elemento se convierte en algo que sabemos que no prospera, pero que el presidente le da un poco de aire, de oxígeno político, de decir, señores, pues yo estoy tratando de solucionar el tema de la seguridad, pero aquí está como no me lo están dejando. Entonces, me parece que en un país en el cual está complicándose muchísimo el tema de la seguridad, va creciente. El mejor capacitado para responder sobre las alternativas que pueda hacer el presidente es el propio presidente. Vámonos a lo que decía en campaña. O sea, es decir, ¿cuál es la opción a entregarle toda la seguridad a el ejército? Fortalecer las policías civiles. O sea, es decir, apostar porque tengan mayor capacitación, apostar por mejores controles para la incorruptibilidad, mejores salarios, mejor equipamiento, mejor entrenamiento, apostar por la inteligencia, por el uso intensivo de tecnología, por que precisamente tengan una vocación de derechos humanos. O sea, esas cosas que seguramente uno puede encontrar en sus libros de Proyecto Alternativo de Nación. O sea, el propio presidente podría darle consejos, o bueno, el candidato López Obrador podría darle excelentes consejos al hoy presidente López Obrador de que sí hay alternativas. ¿Qué está haciendo, Víctor, la Secretaría de Seguridad Federal? ¿A qué se dedica la Secretaría de Seguridad Federal? Aparte de andar en algunos estados en campaña, como el caso de Coahuila. Sí. No, a ver, o sea, es que la gran paradoja de la Secretaría de Seguridad es que está repitiendo la misma receta
que sus antecesores, pero también está quedando pasiva ante el desmantelamiento que está teniendo. ¿Por qué? Porque pues si ya no va a mandar sobre la Guardia Nacional, ya no va a mandar sobre ningún elemento, entonces solo le van a quedar las partes que tienen que ver con inteligencia. Pero es claro que la parte de inteligencia no se le ha invertido. O sea, uno puede ir al presupuesto de cada año. O sea, Plataforma México hoy está totalmente desmantelado. Si tú quieres, le podías cambiar el nombre, ¿no? Para no hacer alusiones a administraciones pasadas, pero tiene que haber un gran sistema de información e inteligencia y no se le está invirtiendo a ello. Entonces, pues va a llegar un momento en el que la Secretaría de Seguridad se va a quedar sin ninguna área específica. A lo mejor se va a quedar en la prevención, entonces deberíamos cambiarle el nombre a Secretaría de Prevención y asuntos sociales. Al Secretariado de Seguridad, ¿verdad? Lo que hace el Secretariado de Seguridad de encargarse de la capacitación y de la prevención. Veo muy reflexivo a Memo. No sé si está causando conmoción el tema. No. Porque... No, me preocupa mucho el desgaste que está sufriendo el ejército mexicano. La verdad es una institución, vuelvo al tema con el que yo abría mi punto en la mesa de opinión del día de hoy, que se está desgastando una de las instituciones, pocas instituciones de mucha confianza. De las 5 instituciones, las otras 3 es la familia, los compañeros de trabajo, luego están las escuelas y universidades públicas, y entraba el ejército mexicano. Era la única gubernamental directa que estaba dentro de las 5 de mayor confianza. Y meterla en este tema del desgaste, vamos a llegar en un punto a mediano plazo de en qué fregados vamos a confiar los mexicanos. Si ya también en el ejército no confías. Te lo digo, lo viví en primera persona. Yo ahora haciendo la cobertura en Sabinas, me tuve que poner al tú por tú con un miembro del ejército mexicano. En mis 20 años de periodista, que aunque digan unos que no soy periodista, nunca me había puesto al tú con un personal del ejército, porque había un respeto total hacia ellos. Ahora, hasta el comentario de Juan y mío era, tú estás haciendo tu chamba, yo estoy haciendo la mía. ¿Sí? ¿Por qué meter al ejército mexicano en ese tú a tú con la ciudadanía, que va a hacer que los ciudadanos dejen de confiar en él y a lo mejor van a hacer que el ejército empiece a actuar como está preparado para actuar? Claro, estamos hablando de proximidad, ¿verdad? Claro. Oye, sobre el comentario que haces, ¿recuerdas ahí en los 90s con estos magnicidios en el país del cardenal y del general, que incluso se decía, se acabaron los intocables? La Virgen de Guadalupe y el ejército mexicano. Fíjate a qué nivel estaba dentro del ideario nacional, como bien afirmas. Todavía sigue habiendo militares intocables. Sí, claro. Y grupos también. A ver, pero pensando en las elecciones del 2024, y perdón que meta otra vez el tema de elecciones, pero es que... Que lo vamos a estar metiendo de aquí hasta el 24. Son dos situaciones, uno en el plano local y otro en el federal. En el plano local, sin duda, y lo hemos comentado en otras ocasiones, el tema de seguridad va a ser, creo, un tema, va a ser el tema principal de las elecciones el siguiente año aquí en Coahuila. O sea, afortunadamente en el estado de Coahuila tenemos seguridad, estamos tranquilos, no hemos tenido ya episodios como los que vivimos en el 2010. ¿Y cuando ha habido? Han actuado. Han actuado, exactamente. Entonces creo que en esa parte todos estamos de acuerdo. Incluso el propio presidente ha comentado que la estrategia de seguridad o que el trabajo que ha tenido con las autoridades estatales ha sido muy eficaz y que estamos bien en el tema de seguridad. Entonces ese me parece que va a ser un tema que en la siguiente campaña en lo local va a ser trascendente, va a estar en el debate entre los candidatos. Y pensando en el 24, en la elección federal, ¿quiénes piensan ustedes que garantiza la continuidad de esta estrategia del presidente de militarizar la seguridad? ¿Quién de sus corcholatas, como le llaman, puede decir con esta estrategia? ¿Quién le garantiza eso? Porque pareciera que es pues una intención del presidente desde el inicio, contrario a lo que comenta Víctor de que comentaba en campaña, desde que llegó está hablando de militarizar la seguridad y va para ese camino. Entonces, ¿quién le garantiza esto? Y hasta cierto punto también es seguir el libro, ¿no? Seguir el manual, como está pasando en su política económica, que pues es más neoliberal que los neoliberales, ¿no? Pero ¿quién le garantiza? Vámonos, es buena esa. ¿Quién le garantiza seguir
el manualito escrito que va a dejar así tiene que seguir funcionando. Yo creo que cualquiera de sus corcholatas. Yo creo, o sea, que una vez teniendo el poder, no creo que se eche ni Marcelo Ebrard ni Sheinbaum, o sea, ese trompo a la uña, porque ellos también tienen como una especie de imagen, ¿no? O sea, que han construido, y yo creo que al menos, o sea, intentarían dar algunos pasitos para atrás. Obviamente, pues ya no nos podríamos aventurar a quién es tan troglodita para seguir en ese camino, pues Noroña, ¿no? Pero Noroña tiene 0 posibilidades de llegar. Claro. Entonces, realmente quienes tienen posibilidades de llegar, a lo mejor Adán Augusto seguiría en ese camino, pero Adán Augusto, pues es un chiste que se cuenta solo. O sea, él solo es candidato porque ahí lo han gaseado el presidente. Claro. Pero realmente solo hay 2 posibilidades. Oye, pero Sheinbaum no creo que dé un paso para atrás, ¿eh? No sé, O sea, no creo que por estrategia mediática ella quiera dar un paso hacia A lo atrás. mejor en la campaña no lo va a hacer para no romper con el tema de Morena y eso, pero como gobierna la Ciudad de México, con se me fue el nombre, que quisieron balacear. Harfuch. Pues es un mando civil. Él viene de la Policía Federal, se fue a estudiar el FBI, inteligencia, o sea, Claudia no tiene nada que ver con la Guardia Nacional. En el caso de Marcelo Ebrard, vemos que trabaja bajo el modelo neoliberal, es representante del modelo neoliberal de seguridad, trabajando con Estados Unidos. Yo creo que el único contestando a tu pregunta es Adán Augusto. Es que yo pregunto esto porque claro. parece... Hago la pregunta porque parece que esto no hay reversa. O sea, el presidente va a seguir con esa línea hasta el fin de su mandato. Sí. ¿No? De eso no Muy me bien. parece que me diga. Muy bien. Pues algún comentario para ir cerrando con esta charla. ¿Algún comentario, estimado Memo? Me voy con el tema de arranque. Hay que cuidar al ejército mexicano. Yo creo que el presidente se está jugando no solamente el futuro a corto plazo del país, sino a mediano y largo plazo. El artículo que escribiste en el 2019 lo leí hoy por la mañana, está excelente, como bien lo decía Gustavo. No hay un país democráticamente avanzado que tenga al ejército en las calles, simple y sencillo. Y aquí yo le haría caso a López Obrador. Simple, al candidato López Obrador. El ejército tiene que estar en los cuarteles cumpliendo labores para las cuales está preparado. López Obrador lo decía hace no mucho tiempo, hace 3 años, 4 años. Fue su promesa de campaña. Vamos a hacerle caso a López Obrador. López Obrador le tendría que hacer caso a López Obrador. Y fortalecer los cuerpos civiles. Que iban en cuerpos buen civiles. camino. Fíjate, ahorita que hablaba Víctor de mejorar la capacitación, de mejorar las condiciones también con las que desempeñan su trabajo. Los policías, por ejemplo, no tienen derecho a la vivienda. Por una serie de factores, porque la banca privada, por la actividad que hacen, Muy que es de alto riesgosa. riesgo, no les dan créditos. Pero luego por la forma jurídica de las policías en los municipios, no tienen acceso a vivienda ni por el Fobiste ni por el Infonavit. Entonces es parte de la población que no está garantizada su derecho a la vivienda. Entonces imagínense la tarea tan importante que tienen los policías de prevención del delito, de cuidar a todos los ciudadanos, y no tienen siquiera un lugar donde no tienen certeza jurídica de su vivienda. Entonces las condiciones realmente están... Y un rechazo social también. En muchos casos hay un rechazo social. Yo conozco taxis que no quieren subir un policía uniformado. Nada más meto un tema que se me había ido, el tema de la corrupción en el ejército mexicano. Habíamos hablado, lo pusiste tú en la mesa, de que es una institución incorruptible, o es la visión. Ha habido demasiados casos de corrupción tipo estafa maestra. Recuerdo ahorita uno que me tocó estar metido en la investigación, la barda del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el que ya extinto de Texcoco, fue licitada, se la ganó la licitación el ejército mexicano, licitación directa, porque cuando entra una institución no se necesita licitar, es la estafa maestra, y resulta que una barda que costaba 600 millones de pesos acabó costando 1,400 millones de pesos. Es un ejemplo concreto. ¿Qué está pasando en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles? ¿Qué está pasando en el Tren Maya? ¿Qué está pasando en las demás obras que está dirigiendo el ejército mexicano? Claro que hay corrupción. Totalmente. Y fíjense, en un contexto en el cual el mundo parece estar presionando por la jerarquía y el liderazgo de los grupos, estamos confiando en una institución eminentemente jerárquica, en una institución en la cual, a diferencia de otras organizaciones, mantiene una clara disciplina. Y en un mundo en el cual necesitamos disciplina, pues parece que todo le estamos encargando.
Por eso resulta tan variada la función que está haciendo el ejército en este tiempo, pero que, pues digo, a final de cuentas se vuelve un problema. En un tiempo, mi estimado Víctor, y ahorita cerramos con tu comentario, pero en un tiempo en el cual el presidente inauguró un aeropuerto antes de estar listo para mostrar que estaba haciendo algo. Inauguró una refinería antes de estar listo para mostrar un avance. Y me parece que esa es la misma lógica de un discurso de seguridad en este tiempo, algo para mostrar un avance que pueda oxigenar. Estimado Víctor, tu comentario. Perdón, Víctor, te voy a interrumpir, pero a mí me parece que el que tiene que terminar con el comentario, manera de conclusión, es Víctor. Entonces, si me permiten, yo ya para finalizar, nada más comentarle a la Ya me voy. Yo ya me voy. Sí, a ver, aquí el especialista es Víctor en temas de seguridad. Entonces, que él termine y comentarle a la gente que nos está viendo, pues que se siga informando. Este tipo de temas, insisto, que va a ser importante para el debate de los siguientes procesos electorales. Y es necesario que nos informemos, porque las decisiones que tomemos en estos procesos como los que vamos a vivir el siguiente año y en el 24 pueden afectar directamente en nuestras vidas por muchos años más. Sí. Y un ejemplo es el caso de la deuda de Coahuila, de cómo está el Estado endeudado por decisiones que se tomaron en su momento. Entonces, el tema de seguridad es uno de los temas relevantes que tenemos también que enterarnos y para poder tomar decisiones de la mejor manera. Y por otro lado, a los jóvenes que nos están viendo también, la verdad es que qué fortuna que tengan un especialista como Víctor en temas de seguridad en la universidad y que aprovechen para generar este tipo de debates e informarse. Deberían de hacer en la universidad un debate sobre el tema de seguridad, pero grande, donde participen todas las universidades, todos los chavos necesitan informarse. Tuvimos un programa especial de participación de la política de jóvenes, tú decías que sí participaban con otros formatos, nosotros que no participaban ejerciendo el voto, pero que a lo mejor que participe activamente, dando su opinión, hablando, yendo a estos foros. Los chavos tienen que estar informados. Los chavos son los que, yo desde que era joven, éramos jóvenes, estaba el discurso, los jóvenes deciden quiénes van a ser gobernador, ¿no nos tocaba? Y su apatía política se sigue manteniendo desde el 2004, no sube su participación política en el voto. Que aprovechen el conocimiento, porque te hablan de medios nacionales, te hablan de medios internacionales para preguntarte sobre temas de seguridad. Nosotros que lo tenemos aquí hay que aprovechar. Muy bien. Gracias. Yo también me despido. Ya, no hablo. Yo solo a manera de conclusión, cuando uno diseña políticas públicas, lo ideal, lo de manual, como diría Gil, es hacerle caso a la evidencia. Y la evidencia ha demostrado que el ejército en tareas de seguridad no ha logrado contener la violencia. No lo ha demostrado en un sexenio, lo ha demostrado en 3 sexenios seguidos. 3 sexenios en los que nos hemos mantenido en el error. Es momento de replantear, de buscar otras soluciones y el decreto al que está recurriendo el presidente no ofrece ninguna de estas soluciones, sino que agrava más el problema en el que estamos metidos. O sea, por eso, ya bien lo mencionaba Gustavo, es como muy importante a la hora de votar, de decidir, porque esto nos afecta a largo plazo, optar por quienes sí puedan presentar evidencia de resultados en seguridad o propuestas coherentes en materia de seguridad. Pues muchísimas gracias y a usted sobre todo por acompañarnos durante este programa. Nosotros nos dedicamos a opinar de las 3P. Y a entrevistar a Víctor, aquí en la mesa de Víctor Sánchez. Las 3P, los problemas, la política y las políticas. Y es muy importante, como bien decía Memo, como afirma Gustavo y Víctor, que usted esté enterado y usted reflexione sobre estos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una semana con otro tema que sea de interés nacional para continuar nuestra orientación a la República, ¿verdad? Para continuar nuestra orientación sobre temas importantes. Muchísimas gracias, Memo. Gracias, maestro. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias, estimado Víctor. Muchas gracias. Buenas noches. Adelante y que tengan buenas noches.